La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Una gratísima visita tenemos a esta hora. El ingeniero Edwin Galvez, especialista en gestión social. En su momento ha sido alcalde del distrito de Sondorillo, en la provincia de Huancabamba. Y una persona que conoce exactamente, ¿no?, cuál es la situación en estas zonas, en la zona rural, en la zona altoandina, en Piura, ¿no?, en medio de toda esta emergencia, en medio de todo este desastre que se registra en estos momentos en el norte del país. Ingeniero Galvez, qué gusto saludarnos. Gracias por atender esta invitación, muy amable. ¿Cómo está? Buenos días, José. Muy buenos días, Carlos. Agradecerle nuevamente por esta invitación y creo que es un gusto para mí conversar la problemática de nuestra región Piura y de nuestra provincia y nuestros distritos que acogen la Sierra Piurana, ¿no?, y nuestro norte querido. Naturalmente el tema de la emergencia, de los desastres que se registran en el norte del país, colocan nuevamente al país en una situación desguarnecida, ¿no? La agenda que muchas veces se tiene prevista no se cumple, ¿no? Las veces que usted ha conversado con nosotros siendo alcalde de Sondorillo nos explicaba, ¿no? Hay un conjunto de proyectos que se plantean, pero a la luz de los hechos nunca se han cristalizado. Y esta emergencia nuevamente nos coloca en una situación de crisis, de desaliento y de abandono para muchas de las colectividades, fundamentalmente las que están en las zonas altoandinas, en este caso como es Piura. ¿Cómo evalúa usted la respuesta que ha tenido el gobierno, la respuesta de las autoridades, ¿no?, frente a esta emergencia que se registra? Bueno, básicamente yo creo que lo vamos a dividir en dos puntos el tema de las responsabilidades. Lo primero, que es el gobierno central y digamos la responsabilidad que tendrían también los gobiernos regionales y gobiernos locales a unos meses, digamos, de inicio de su gestión, que es bien complicado en estos 3 meses tener, digamos, un presupuesto efectivo para poder hacer frente a estas emergencias. Pero lo que sí del gobierno central, y creo que todos coincidimos en eso, no hay un plan de prevención. En el Perú no tenemos una política de prevención, o sea, no tenemos un plan integral región por región del gobierno central que diga en los meses de enero, febrero, marzo llueve en Piura, este es mi plan de prevención, este es mi plan de contingencia, o el Perú tenga un plan de contingencia, no solamente para un tema de repente de emergencia de otra índole, sino para el tema de desastres naturales. Piura, desde los 80 vengo yo escuchando que ya se cuenta con un plan, que se necesitan estos estudios, que hay un tema de prevención, pero hasta el día de hoy yo ya tengo 42, 43 años y no he visto que se haya cumplido al detalle este plan de prevención, ¿no? ¿Para qué? Para poder nosotros mitigar los impactos que pueda dar estos fenómenos del Niño Costero o los fenómenos lluviosos que se dan en nuestra región. Particularmente afectan más a las personas más vulnerables, y en este caso también a nuestra Sierra Piurana, que es mi provincia de Huancabamba. Hoy estamos ya casi 2 meses aislados. Yo le traía a colación este tema por varias razones, ¿no? Cuando ocurre el fenómeno del Niño Costero, nosotros comenzábamos las transmisiones en RCR, ya se alertaba, primero, un tema sequía, nadie le tomó la atención del caso. Vino el fenómeno del Niño Costero, hubo los anuncios, todos grandilocuentes. Primero Pedro Pablo Kuczynski, luego Martín Vizcarra. Hay que recordarlo, yo siempre remarco este tema. Martín Vizcarra llegó en su primera salida como presidente a Piura a ofrecer 5.000 millones para la reconstrucción. Nombraron a Amalio Moreno como autoridad presidenta o directora ejecutiva de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, y las veces que he tenido oportunidad de preguntarle a distintas autoridades en Piura, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, todo el mundo me dice que la Autoridad de Reconstrucción con Cambios ha fracasado en todos sus extremos. Usted ha sido alcalde. A ver, digamos que el plan de la reconstrucción con cambios, como su mismo nombre lo dice, es reconstrucción, con algunos cambios. El problema del Perú, yo creo nuevamente que te estoy diciendo, es que no lo estamos viendo desde el punto de vista técnico, solamente lo estamos viendo desde el punto de vista político. Y después del tema político recién viene el aspecto técnico, cuando debería ser al contrario, ¿no?
Las autoridades debemos guiarnos primero por lo que dicen nuestros técnicos y luego ver la parte política para conseguir los recursos, porque para conseguir los recursos sí se necesita de la parte política. Lo que está pasando en el Perú es que hay demasiada burocracia. En cuanto al tema de la reconstrucción con cambios, yo creo que no hemos mirado más adelante, no hemos mirado lo que pueda suceder después del 2017, después del 2018, qué puede venir, ¿no? En el caso, por ejemplo, de nosotros de Sondorío, hemos cumplido al 100% con el plan de la reconstrucción. Y ahí es donde te decía en la primera parte que también hay una responsabilidad de los gobiernos locales, los gobiernos regionales, al momento de tener que hacer nuestros estudios y al momento de la ejecución. Hay muchas obras de la reconstrucción paralizadas, pero muchas veces también hay una responsabilidad de los gobiernos locales y gobiernos regionales, ¿no? Y el gran problema que está pasando el Perú, y hay que decirlo públicamente, y esto no es novedad, es el problema de la corrupción y es el problema de la burocracia que tiene el país. Hasta ahora no nos hemos sentado, no hemos sido capaces los partidos políticos, los líderes políticos, de sentarse en una sola mesa con todas las organizaciones que existen o las instituciones, ¿no?, estatales, para ver un plan integral de desarrollo del país, en lugar de ponernos a pelear que si se queda Dina Boluarte, si se va al Congreso, si hay nuevas elecciones. Todos estamos buscando intereses y no estamos viendo el desarrollo del país. Hoy en día Piura está abandonado. No hay un plan de contingencia, no ha habido un plan de respuesta. Las canastas son para un tema inmediato, de 2-3 días. Pero lo que tenemos que hacer es planificar en largo plazo qué es lo que va a ocurrir de acá y cuál va a ser nuestro plan de prevención, y para eso se necesita recursos y se necesita técnicos. Los grandes errores que a veces estamos mirando quién es el amigo, quién es el empresario amigo, quién es esto, cómo lo puedo ayudar a esto, y no estamos viendo verdaderamente quiénes son los técnicos capaces que nos pueden ayudar a elaborar los estudios y a ejecutar las obras que se necesitan. Y eso está trabado dentro del tema de la ley de contratación que tiene el Estado. Tenemos que ser más eficaces, menos burocráticos y ver al detalle cuál es el mejor control concurrente que podemos tener para evitar cualquier tipo de corrupción y para que las obras se ejecuten de la mejor manera. Hoy Piura lo está viviendo. Se ha terminado de construir la ribera del río y hemos visto por las noticias lo que ha ocurrido, ¿no? O sea, a la primera crecida del río prácticamente ha fallado todo el tema de las defensas ribereñas. Ahora, a propósito de lo que mencionas, Edwin, el tema de esto de la responsabilidad de las autoridades locales, ¿no?, las autoridades regionales. Hemos visto, por ejemplo, que la reacción de estas autoridades frente a esta situación ha sido combinar al Ejecutivo, ¿no?, a atenciones coyunturales mucho más rápidas, e incluso proyectaron un paro, ¿no?, paralizar las actividades, o sea, una reacción netamente de carácter político. Y entonces ahí la respuesta de algunos analistas venía en el sentido: oye, pero si ustedes son los que tienen que ejecutar, si han tenido los presupuestos, si han tenido el dinero, los recursos para hacerlo, ¿por qué no lo hicieron? ¿Dónde está realmente el problema? Y evitar, por ejemplo, en una situación tan crítica, todavía generar un poco más de caos. A ver, lo que está pasando es que dentro de las instituciones estatales públicas y gobierno central existe defensa civil, ¿verdad? Defensa civil y todo lo que tiene que ver con el tema de emergencia, COER, que lo maneja el gobierno regional, los mismos gobiernos municipales que tienen todo el tema, su oficina de defensa civil, solamente se activa en casos ya cuando sucedió el problema. No hay una política preventiva. No hay una política preventiva, no solamente los gobiernos locales y regionales, es a nivel nacional. El gobierno central tiene que tener una política más agresiva preventiva, cuando sabemos que en el Perú todos somos vulnerables al tema de los fenómenos naturales. Tenemos costa, sierra y selva, ¿no?, y mucho más. Y las personas más afectadas, ahorita en Piura tenemos cerca de 90,000 personas afectadas, ¿no? Tenemos provincias como Ayabaca y Huancabamba que están aisladas. Nuestros productos de nuestros agricultores de la sierra no llegan a los mercados en buen estado, y eso está afectando la economía de ellos. Invierten en sus parcelas, invierten en sus chacras para tener de repente una producción que verdaderamente sea rentable. Pero ahorita, ¿cuánto les cuesta? Para que tengas una idea, trasladar desde Sondorío o desde Huancabamba un saco de papa, que en el mercado no baja de 45 o 50 soles, te están cobrando hasta 20, 25, hasta 30 soles. ¿Tú crees que esa es ganancia para el agricultor? Y los transportistas muchas veces se quedan botados.
sufriendo deterioro y algunas veces incluso hay quebradas que se han llevado camiones. Igual, o sea, hay una pérdida económica en todos los sectores. Y eso nos lleva a otro tema. Para- Viendo el tema de los recursos, por ejemplo, por la falta de ejecución de recursos. Pero el otro tema es fundamentalmente el enfoque que se está dando. Cuando hay una emergencia de naturaleza, todo nos quedamos mirando a la ciudad. Pero el principal problema es para el campo, Exacto. para los agricultores. La agricultura es la actividad más afectada en esto y quizás es lo que tiene mayores consecuencias económicas, porque es la pérdida de fuente de ingresos de un sinnúmero de población, y esa parte no está debidamente enfocada. Exacto, yo concuerdo contigo, Carlos, y para terminar, mira, si bien es cierto hay una responsabilidad de los gobiernos locales, pero tampoco es cierto lo que se ha dicho, que tienen recursos. Mira, cuando hay la distribución del canon y del Foncomún que reciben muchas veces las municipalidades, solamente para atención de un tema de emergencia, por ejemplo, Sondorío, 60.000 soles. ¿Qué vas a hacer con 60.000 soles? Hay un decreto que dice, no, los alcaldes pueden, los gobiernos regionales pueden hacer uso de sus recursos. Está bien, pueden hacer uso de sus recursos, de su Foncomún o del presupuesto que tienen para inversión, que sale del Foncomún y del canon, que creo que es el 10 del 20%, pero muchas veces ese presupuesto ya está comprometido. Entonces, a eso me refiero y regreso. Aquí en el Perú tiene que haber una política de prevención y con recursos. No podemos estar todos los años, invierte 4.000, 5.000 millones de soles, ¿para qué? Para reconstruir las zonas que fueron afectadas, para regalar canastas, para regalar bonus. Eso se acaba en 2 o 3 días. No estamos planificando. En el Perú, lamentablemente, hay una falta de planificación en los sectores del gobierno, hay una falta de planificación en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que tenemos que mirar. Tú has hablado de un tema que es gravitante también, que es el tema de corrupción. Entonces, hemos visto un despliegue informativo muy grande en la gestión anterior del gobierno regional, señalando actos de corrupción, mal manejo de recursos y una serie de cosas que han sido confluentes según ya ahora en la etapa de crisis. ¿Qué cosa es lo que ha sucedido realmente? Mira, para todos, como yo te dije, creo que el gran problema del Perú son 2 temas: la burocracia, ¿no? Y el tema de corrupción que se está, ¿no?, en todas las instituciones del Estado, y eso es obvio, eso lo conocemos todos. Entonces yo creo que aquí el Congreso, el Ejecutivo y los propios líderes de los partidos o los partidos políticos, ¿verdaderamente quieren el desarrollo del país o quieren sus intereses personales? Si queremos el desarrollo del país, tenemos que sentarnos. Congreso, Ejecutivo, Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, nuestras Fuerzas Armadas, nuestras organizaciones de rondas campesinas, formar una verdadera mesa de concertación con fines de desarrollo del país y no con otros fines. Conversábamos hace un rato lo que está sucediendo en Salvador. Y el Perú, en lugar de crecer, estamos retrocediendo. ¿Por qué hay que decirlo así? Hasta el día de hoy a Piura no tenemos un apoyo contundente del gobierno, que, como digo, son más de 90.000 familias que están siendo afectadas. ¿Cómo está Piura en este momento? ¿Cómo está ¿Cómo Piura? lo podías graficar así, en resumir? Destruido, abandonado. No podemos exigirle tampoco a nuestros alcaldes ahorita, a 3 meses, de que ellos son los responsables. Pero ¿Qué esto está- puede qué incubar- está- Necesitan ¿Qué está haciendo el apoyo. Ejecutivo? Necesitan el apoyo del Hemos escuchado gobierno. que el ministro de Defensa se fue allá a despachar y no iba a regresar Pero- hasta que esos temas se encaminen. Todo ¿Ya queda, se encaminó? todo queda en documentos. Todos son documentos, todos son actas, todos son reuniones. Han llegado apoyos a algunos temas con víveres, calaminas, que es lo común de todos los años. ¿Y los temas de fondo? Y los temas de fondo no están. O sea, se insiste en el asistencialismo del momento. Sí existen Pero el tema de fondo, el tema de lograr las obras que se requieren, ya no solamente para mitigar, sino para proyectar desarrollo, no se están haciendo. no se están. Y aquí mi pregunta es muy puntual. Si esto persiste, ¿se está incubando una nueva paralización mayoritariamente en Piura? Mira, Piura es uno, si no es el segundo, si no es el tercero, es el segundo departamento con mayor aporte al PBI. La agroexportación en Piura ahorita por el tema de esto está siendo afectado, mayormente la agricultura.
La agricultura que es, digamos, el movimiento prácticamente el 60%, 70% del movimiento económico de Piura, ¿no? Entonces, si no se hace algo, vamos a continuar. Ahorita Piura tiene pérdidas económicas enormes. La sierra piurana, mi Huancabamba querido, mis distritos están aislados. No puede ser justo una carretera que se ha licitado el 2019, hoy esté abandonada. Una carretera con 537 millones de soles que se han asignado como presupuesto, ¿no? La empresa, el consorcio Piura, que estaba integrado por Málaga y otra empresa que no me acuerdo ahorita el nombre, han abandonado la obra. Y el Ministerio de Transporte tranquilamente ha resuelto el contrato. Se han pagado más adicionales que los trabajos que se han hecho. Hemos tenido el problema de Canchaca y de Palambla, claro, por la zona de los botaderos, mal compactados, mal manejados. Si bien es cierto, existe una supervisión que tiene que estar encargado del tema de supervisar que los trabajos sean efectivos, que lo ha contratado, es una consultora independiente que no tiene nada que ver con la empresa, pero no ha cumplido su función. El Ministerio de Transporte no ha cumplido su función. Hoy estamos en 2023, esa carretera se debió terminar en el 2021 y los huancabambinos seguimos abandonados, seguimos teniendo accidentes y hoy no existe carretera. ¿Qué han hecho? Solamente darles a los alcaldes combustible, darles a los alcaldes prestarles máquinas por cierto tiempo para que busquen vías alternas y puedan de repente ver cómo solucionan el problema temporalmente. Pero la situación puede agravarse, ¿no? Porque incluso anoche ya la comisión que hace el seguimiento del fenómeno del Niño señala que van a seguir las precipitaciones, va a haber lluvias extremas en algunos casos. Si esto sigue, ¿hacia dónde está yendo Piura en realidad? ¿Hacia dónde el gobierno está dejando que la situación transcurra? O sea, esto va a ser un detonante, puede ser, porque ya es un detonante social, ¿no? Obvio, desde aquí tenemos que hacer un llamado, y yo creo que no solamente las autoridades de turno, sino todos, porque todos los peruanos, yo creo que somos embajadores y somos instrumentos del desarrollo de cada una de nuestras ciudades, de cada uno de nuestros distritos, y tenemos que hacerlo sentir y tenemos que hacerle llegar al Ejecutivo que necesitamos ahorita, prácticamente los piuranos necesitamos ser atendidos, no solamente los piuranos, sino el norte del país, porque el fenómeno del Niño es en todo el norte del país. Tumbes está sufriendo quizás lo mismo o peor que Piura, Lambayeque, Trujillo, ¿no? Entonces, no solamente nos acordemos cuando va a haber elecciones o cuando estamos en un momento de crisis, de que la población llega. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bonos. ¿Qué es lo primero que estamos haciendo? Canastas. Sí. Mira lo que ha pasado acá en Lima, Rímac. ¿Cuántas casas se ha llevado el río Rímac? Yo escucho año tras año lo que sucede en Chosica. Hasta el día de hoy, ¿hemos hecho algo? Nada, absolutamente. No hemos hecho nada. Y se ha dado una ley, ¿no? Había una ley que se estableció, yo recuerdo mucho cuando hubo el Niño del 2017, y se sacó una norma que dice que pena de cárcel a aquellos que vuelvan a construir en las zonas intangibles, a la margen de los ríos, ¿no? Y que en realidad todos tienen que ser evacuados de allí y reubicados. Recuerdo que aquí, en este programa, le entrevistamos al gobernador regional de Lima, al señor Nelson Chuy, y le hicimos una pregunta directa. Gobernador, ese tiempo eran los gobernadores, pues, ¿no? El presidente de la región, y le preguntamos cuántas familias han sido reubicadas y evacuadas, y nos dijo ninguna. ¿Y por qué? No quieren salir. ¿Y la autoridad? Bueno, es que en realidad uno no se puede, o sea, no hay herramientas todavía, mecanismo para hacer una presión de esa naturaleza. Quiere decir que se ha puesto una ley por gusto y que nadie lo ha cumplido, porque nuevamente los que fueron afectados volvieron otra vez al mismo lugar, construyeron más, es más, invadieron más zonas vulnerables, intangibles. Y lo que han hecho las municipalidades del lugar, les han habilitado, les han puesto servicios de luz, les han puesto saneamiento, les han puesto un tubo de agua por allí. O sea, populismo puro, sin lo que tú llamas esa política de prevención. Otra vez estamos en el mismo problema ahora. Y así continuará este tema, y todas las veces lamentaremos. ¿Y sabe qué? No sé si has notado, tú has sido una autoridad que has terminado tu mandato en diciembre. Cuando fue el 2017, hubo una ola impresionante de solidaridad
con los damnificados. En Cusco, en el norte, hubo despliegues, todas las empresas se unieron, todo el mundo contribuyó, todas las familias, mi familia también, ahí nosotros metidos en el tema, ¿no? Había brigadas de jóvenes que iban a trabajar gratis, jornadas ahí para hacer selección de donaciones para poder encaminar y orientar a las zonas más vulneradas. ¿Has visto esa misma ola en este momento? Ya no existe. ¿Por qué? Porque sencillamente no puedes vivir de un hecho de solidaridad cuando te están diciendo todos los años y todas las veces, oye, va a haber este problema, ya se acerca este tema, tenemos está a la vista el desastre. Es igual lo que sucede en Puno. Todos los años saben que hay friajes ahí y que las temperaturas en algunas zonas del sur bajan a menos 20 grados. Pero nadie se preocupa de hacer eso. Nosotros paramos preguntando ya algunos meses antes de esa temporada, y ya se han tomado las medidas. ¿Se ha hecho algún? No, nada. En el momento te empiezan a decir campañas, hay que juntar abrigos, hay que juntar frazadas, hay que juntar las casitas. Se murieron calientes. 20, 30, 40, 50 niños, vaya uno a saber, ¿no? Exactamente las cifras de muertos de niños y adultos mayores, que son los más vulnerables al frío. Y luego pasa eso y pasamos la página y el siguiente año vuelve a repetirse. ¿Qué hacemos frente a eso? Carlos. Es indolente, ¿no? Obvio, yo creo que, mira, volviendo al tema del asistencialismo, quizás en el momento la autoridad del gobierno, digamos que el principal, no responsable, sino digamos, donde está el dinero, la caja fiscal, que es el gobierno central, ¿no? Y también los gobiernos regionales, lo único que hacemos de repente es atender en el momento a los damnificados. No está mal de repente ver el tema de que en ese momento de repente necesitan alimentos, frazadas, todo lo que ha ocurrido en el momento del desastre, pero también necesitamos brindarles una contribución a largo plazo. En el Perú, como te digo, falta de un plan integral de prevención y de catastro. Mira, sin ánimo ni de crítica ni de nada, pero si nosotros empezamos a sumar y a restar cuánto estamos invirtiendo año tras año en todos estos temas de emergencia, como tú lo dices. ¿Por qué? Porque no tenemos un plan de prevención. Con esa plata que estamos invirtiendo, de repente podríamos tener un programa de vivienda para las personas más vulnerables. Buscar los sitios adecuados donde para poder las construir. Personas vulnerables que han sido desplazados de su lugar por un desastre que hubo en el 2017, el fenómeno del Niño, y que hasta ahora están en viviendas precarias en las arenales de Piura. Obvio. ¿Cuánto ha reportado la Contraloría de dinero en temas de corrupción? Más de 23.000 millones de soles que ha perdido el Perú. Eso debería servir ¿para qué? Para apoyar a las personas vulnerables en temas de educación, en temas de vivienda, en temas de luz, en temas de salud, que es lo que el país necesita. ¿Qué están haciendo nuestros políticos? Nada. Lo único que estoy viendo, veíamos, vamos a ponernos de la época de PPK. Congreso peleado con el Ejecutivo. Ejecutivo peleado con la otra institución, con el Poder Judicial, con el Tribunal Constitucional. Congreso peleado con esto. Llegó Vizcarra, peleado Congreso Ejecutivo. Llegó Pedro Castillo, peleado Congreso Ejecutivo. Ha llegado la señora Dina hoy y continuamos en lo mismo. No somos capaces los peruanos, no somos inteligentes los políticos para pensar de que el Perú verdaderamente tenemos un potencial enorme para salir adelante, pero que tenemos que sentarnos a planificar y que tenemos que dejar los intereses políticos y pensar en el desarrollo del país y en las personas más vulnerables del país. Yo no entiendo cómo quieren el Perú quieren llevarlo a ser miembro de la OCDE, que escuchaba PPK, si ni siquiera vemos cuánto de agua y saneamiento falta en la sierra, cuánto de agua y saneamiento falta en los asentamientos humanos de Lima, Piura, en los pueblos jóvenes que verdaderamente se necesita, si tenemos verdaderamente la capacidad para poder educar a nuestros alumnos al nivel que se necesita, si tenemos salud, cuántos niños sufren de desnutrición crónica, de anemia infantil, hemos combatido, no. Pero hay un tema, Edwin, allí tú nos has resumido este tema sobre Piura, ¿no? Sobre uno de los polos agroindustriales que tiene el Perú, y nos has dicho con claridad, está destruida y abandonada. Si lo traducimos eso al tema político y social,
Entonces es una bomba de tiempo de carácter social. Parece que no nos basta con lo que hemos visto en Puno. ¿Tú crees que las poblaciones del Bajo Piura, como Catacaos, Curamori, La Legua, mismo Piura, las poblaciones que viven al margen del río, hoy duermen tranquilos? Pensando que de repente en la madrugada o en horas de la noche, a estas alturas, en época de lluvia, el río se va a salir en cualquier momento. Hoy, de repente, quizás ahorita se ha hecho una descolmatación, se ha puesto que han funcionado a medias porque ya se están destruyendo las defensas ribereñas. Ahí también hay un daño psicológico en esas poblaciones, que de repente ahorita no ha sido, pero próximos a un fenómeno del niño costero, vamos a pasar quizás por lo mismo o peor que el 2017. ¿Cuánto hemos invertido? ¿Cuánta plata se ha perdido? ¿Y ha sido la solución al problema? No. ¿Por qué? Porque nuevamente te vuelvo a decir, lamentablemente en el país el compadrazgo existe dentro de las instituciones públicas. No le doy al que mejor ejecuta técnicamente o al que mejor estudio técnico lo tiene, sino le doy al compadre o al amigo. Muy bien. Entonces, tenemos que centrarnos en que el Perú verdaderamente necesitamos tecnificar la política, necesitamos planificar y necesitamos tener un plan integral del gobierno central, no solamente en el tema de prevención, sino en el tema de desarrollo. Al ingeniero Edwin Gary, especialista en gestión social, exalcalde del distrito de Sonorillo, en la provincia de Huancabamba, en Piura, como siempre muy agradecido. José, antes de retirarme, quisiera desde acá, ojalá, hacer un llamado a nuestras autoridades, al Congreso, a los congresistas, si de repente nos están viendo. Nuestro Huancabamba hermoso está abandonado. Nuestro Ayabaca, nuestras provincias de la Sierra Piurana, que somos parte del país, estamos abandonadas. Por favor, el Congreso, a nuestros sectores como Ministerio de Transporte, Ministerio de Vivienda, hagamos algo por Huancabamba, hagamos algo por la Sierra y por Piura, por Tumbes, por todo el norte del país, que hoy en día se encuentra prácticamente, estamos abandonados. Muchísimas gracias, José, gracias, Carlos, por la oportunidad y siempre dispuesto a dialogar con ustedes. No, muchas gracias muy bien por atender esta invitación. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.